Muy bien, pues por respeto a todas las personas que se conectaron a tiempo, siendo en este momento las 4:15 en la ciudad de Guadalajara, vamos a dar comienzo a nuestro webinar. El día de hoy el webinar es sobre soluciones de riego por goteo para el cultivo de papaya y va a estar impartido por el ingeniero agrónomo Iván Cabrera. Él es nuestro agrónomo experto Netafim en papaya. Él es ingeniero agrónomo fitotecnista egresado del Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan, con experiencia de 2 años encargado de cosecha y riego por goteo en caña de azúcar en el campo experimental para la empresa FIPA y actualmente tiene 4 años en la empresa pionera de riego por goteo en Netafim, México, enfocado en los cultivos tropicales de la zona sureste y península de la República Mexicana. Inge, bienvenido, ya podemos comenzar, ¿cómo estás? Hola Eli, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien, gozando de mucha salud, igual deseando eso para sus familias. Hoy le voy a hablar un poquito sobre la solución que tenemos para el cultivo de papaya, hablando del riego por goteo. Igual hablaremos y tocaremos temas muy importantes como lo son los requerimientos hídricos de la papaya en sus diferentes etapas fenológicas. También vamos a tocar temas de equipos de fertilización, de inyección de fertilizantes con controlador de humedad y conductividad eléctrica, los cuales son muy importantes para tener un buen rendimiento y un buen desarrollo de la planta. También vamos a tocar temas como lo son una tubería flexible, que es una tubería que pudiera reemplazar a lo mejor al PVC en cuanto no sea enterrada, y equipos de monitoreo de humedad, que esto vienen siendo muy importantes para el manejo de la solución del riego. Y de igual manera me quiero enfocar un poquito en elaborar un programa. Las preguntas que siempre nos hacen cuando visitamos ranchos es, bueno, la duda que siempre tienen es en base a mi sistema de riego que yo tengo instalado, cuánto debo de regar y cada cuánto. Entonces, en base al tipo de suelo, la etapa fenológica, la evaporación del cultivo en cuanto a la zona, me tomé la libertad de poner un ejemplo o un programa de riego para una zona definida. Entonces, ojalá le sirva. Y bueno, quiero aclarar también que este cuadro, este programa, no aplica para toda la zona. Yo la hice en una zona en específico, pero el procedimiento que se hace es muy similar y vendría siendo casi lo mismo para diferentes zonas. Bueno, el temario, como lo comenté hace rato, vamos a presentar también los datos para elaborar un diseño de riego, los datos que nosotros requerimos para hacer un diseño de riego. En base a eso, determinar la lámina de riego del cultivo, en este caso sería la papaya, a elaborar el programa de riego que les comenté, presentar la solución de riego por goteo que presentamos nosotros y que recomendamos. En base a la configuración que recomendamos o que ustedes tengan en el campo, definir la capacidad o sacar la capacidad del riego del sistema. Como lo dije anteriormente, veremos un poco de tubería FlexNet, es tubería flexible, equipo de fertilización con controlador de pH y conductividad eléctrica, así también como monitoreo de humedad. Entonces, bueno, un poquito de la introducción. Bueno, la papaya es la tercera fruta tropical más consumida en el mundo. Por ende es muy importante en todo a nivel mundial. México ocupa el 6º lugar como productor con alrededor de, bueno, más de 700,000 toneladas, y el principal mercado es Estados Unidos. Es la quinta parte de la producción de la papaya se va para este mercado. Bueno, los estados productores más importantes aquí en México lo son Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Colima, Guerrero y Michoacán.
la variedad más sembrada en la República Mexicana lo viene siendo la variedad de papaya Maradol. Y bueno, en los años más recientes se han sumado a la producción de este fruto Puebla y México. Bueno, algunas condiciones agroclimáticas de la papaya que se deben de considerar antes de incursionar a este cultivo, pues son las siguientes. Ocupa un nivel del nivel del mar a 800 metros, entonces necesita abundante luz también, requiere temperaturas de 21 a 33 grados centígrados, como bueno, viene siendo la particularidad de la zona del trópico o trópico húmedo, abundante lluvia entre 800 y 2000 milímetros. Este rango de lluvias tiene que estar muy bien distribuido durante todo el año para que el cultivo pueda prosperar. Los suelos recomendables son de moderada profundidad, esto para darle buen desarrollo de raíces al cultivo. Son suelos francos, de textura media, con alto contenido de materia orgánica y un pH entre 6 y 5, entre 6 y 6.5. Eso es muy importante. Bueno, avanzando con los datos para elaborar un diseño de riego, de los más importantes que yo considero para hacer este diseño de riego, lo que ocupamos es un levantamiento topográfico. Si el terreno es con mucha pendiente, mucho desnivel, este levantamiento topográfico viene siendo de mucha importancia para definir, por ejemplo, las presiones de las válvulas y todo lo demás. Entonces, si el terreno tiende a ser plano, no necesariamente se ocuparía un levantamiento topográfico, solamente se haría con un levantamiento vía satelital, con el Google Earth, pero si el terreno tiene pendientes muy pronunciadas, sí se considera este tipo de levantamiento. De igual manera, hay que tener un análisis químico de la fuente de agua, ya sea pozo, laguna, río, esto para descartar el problema de hierro que luego viene siendo muy común y que es el enemigo principal del goteo, ya que puede comprometer todo el diseño y el funcionamiento del sistema, ¿no? Ocupamos el marco de plantación, si ustedes ya lo tienen definido, ese es uno de los datos que ocupamos cuando se quiere dar o elaborar un diseño de riego. Ocupamos también el tipo de suelo, esto para definir el distanciamiento de cada emisor y el caudal del mismo. Oye, Inge, nos preguntan que si les puedes recomendar, bueno, ya sería que nos mandaran sus datos en un correo, pero que si les puedes ayudar a mandarles alguna recomendación de dónde o con quién pueden acudir para hacer este análisis de suelo y análisis de agua. ¿O tú sabes dónde? Que les puedas comentar. Ok, sí, es fácil, la verdad ahorita la tecnología está muy avanzada, igual digo uno puede navegar por internet y se encuentra muchos laboratorios que te pueden apoyar, igual ahorita, igual con un correíto, igual lo respondemos con otro correo indicándoles varias empresas que se dedican a hacer el análisis de agua y de suelo, hay muchas empresas, entonces... Si quiere, no sé, con un correíto o algo así, ya igual se lo respondemos, Eli. Sí, claro, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya al momento ya de tener todos estos datos, nosotros presentamos un diseño como viene siendo que consiste en mostrar todo el plano con las válvulas. Voy a poner aquí para dibujar. Ok. Este vendría siendo el plano. Este es un ejemplo nada más de lo que se presenta. Es un plano que tiene, pues obviamente indican las tuberías principales, las tuberías secundarias, el gasto de cada válvula, la presión con la que tiene que trabajar,
esto también viene indicado en operaciones si sí se requiere, va a depender del tipo del terreno y el del caudal del agua, va a depender del número de operaciones que se vaya a manejar. En esta parte viene la simbología de todo lo que se encuentra aquí, que son líneas principales, líneas secundarias. En esta parte viene lo que es el caudal de la bomba, a qué presión trabaja, la lámina en la que nosotros hicimos el diseño. Y de igual manera en esta parte vienen algunos datos muy importantes del sistema de la operación, como son distanciamiento entre mangueras, la presión en la que trabaja la bomba, las pérdidas y la capacidad horaria del sistema. Y también viene un esquema aquí representativo de las conexiones ya en campo de las laterales. Eso es lo que se presenta cuando nosotros hacemos un diseño de un sistema de riego. Bueno, en la caseta, por lo regular lo que se presenta es pues la fuente de agua. Es algo muy gráfico, es algo, pues, ya puede ser aquí un pozo, una laguna. Aquí podemos ver la bomba, esta es la bomba, con sus filtros para detener cualquier tipo de partículas que pudiera salir de la laguna, del río, del pozo. Esto es muy importante. Este es también el equipo de fertilización con sus tanques de mezcla. Aquí va a ir cada solución y con el equipo de inyección, con controlador de pH y conductividad, se inyectan al sistema para ir a campo. Esto es más o menos lo que como viene compuesta una caseta de riego. Bueno, seguimos. De los equipos muy importantes que yo considero y hay que considerar en el sistema del riego, vienen siendo las válvulas hidráulicas. Estas válvulas hidráulicas son las que van en los cruceros, son las válvulas que te regulan la presión y eso te hace sacar el mayor provecho a las líneas de goteo, ya que cada línea de goteo viene con una presión a trabajar y que te puede dar cierto caudal. Si nosotros no le damos esa presión indicada o el agua también indicada, el sistema puede variar y no va a ser homogéneo, o sea que te va a estar entregando agua en ciertas partes del cultivo muy diferentes, que obviamente se van a notar al momento del desarrollo, y más si uno hace la fertilización vía sistema, porque algunas plantas no las vamos a ver tan desarrolladas como las otras. Entonces estas válvulas son muy importantes, hay que considerarlas en campo. Esta es una válvula reguladora de presión. Bueno, de los beneficios característicos es una estructura simple, excelente rendimiento hidráulico, resistencia a los químicos usados en la agricultura para cualquier tipo de fertilizante, un peso ligero, mantenimiento mínimo, puede estar a la intemperie también. El sol es muy resistente a la luz solar. Igual puede ser automatizada. Esta válvula en algún momento puede llegar a ser automatizada vía radio. Con el controlador del equipo de fertilización, yo puedo desde la caseta abrir y cerrar las válvulas. Otro de los elementos muy importantes que hay que considerar en el sistema de riego son los filtros. Estos filtros son los que te van a dar mayor durabilidad de vida, hablando de vida, y a los goteros. Eso va a evitar que cualquier partícula, como lo mencioné hace rato, se queden estos filtros de anillos. Esto para que pues, el sistema no sufra de taponamientos. Entonces el sistema va a estar funcionando al 100. De los beneficios es pues un ahorro de espacio, son filtros de anillos, son muy compactas. El ahorro en mantenimiento es muchísimo también, el mantenimiento es muy fácil. Uno lo puede hacer, de hecho son de forma manual, solamente roscado uno con la mano lo puede abrir, lo puede limpiar. El elemento de filtrado es altamente durable, es libre de corrosión
Y los resistentes a químicos son los de polipropileno. Estos son los que se estarían usando, por ejemplo, en una finca donde la fertilización pues es química, ¿no? Oye, Inge, ¿y cada cuánto hay que darle mantenimiento a estos filtros? Mira, va a depender, pero lo recomendable, bueno, lo que yo recomiendo siempre que se haga una fertilización es estar lavando estos filtros. La verdad que no te lleva más de 2 minutos hacerlo. Es un filtro muy fácil de usar, solamente desenroscas, lavas con agua y lo vuelves a poner igual con la mano. No ocupa una llave de fierro, por así decirlo, para darle, para apretarlo, es solamente con la mano. Es el mantenimiento es muy fácil. Pues entonces lo que se recomienda es que, al menos yo lo recomiendo, es que cada fertilización se haga el mantenimiento del mismo. Okay. Cada ciclo de fertilización hay que darle mantenimiento, entonces. Así es, así es. Si vemos que, por ejemplo, también hay que hacerlo, bueno, de forma visual, ¿no? Si yo veo que a cada fertilización es mucho, yo lo puedo, no sé, poner diario. Si yo hago 5 fertilizaciones al día, a lo mejor lo puedo hacer de manera diaria. Si veo que también es mucho, me puedo ir adaptando. Pues uno es más de forma visual, detectarlo, las partículas que se quedan ahí en los filtros. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, aquí tengo un ejemplo de una bomba. Es más o menos bueno, es un cabezal pequeño, más o menos lo que he visto en papaya también. Esto es importante también de considerar. Este es el pozo. Y aquí tiene un hidrociclón. Este hidrociclón es para separar las partículas de arena y evitar que eso se vaya al sistema. Esto lo que hace, la función que hace es que entra el agua y por fuerza de gravedad la arena se precipita en este tanque que vemos aquí. Entonces, las arenas o partículas grandes que pudieran ocasionar mucho taponamiento en el sistema se quedarían ahí. De igual manera, habría que poner o considerar estos filtros. Estos filtros se eligen en base al caudal de la bomba. Entonces, no quiere decir que tienen que comprar estos 2 filtros como que vienen acá. Pueden ser más chicos, pueden ser un poquito más grandes. Entonces, estos elementos sí son muy buenos considerarlos. De igual, en la parte derecha, si logran ver, este filtro que va en válvula. Si no se ponen los filtros en el pozo, en el cabezal del pozo, sí es bueno que se instalen en las válvulas, en los cruceros, y para que protejan nuestras líneas regantes y así nuestros goteros pues no se tapen y no tengan un mal funcionamiento. Okay. Bueno, de lo que lo mencionaba, bueno, de los filtros y del hidrociclón, si nosotros no tenemos ese tipo de dispositivos, pues pudiera ocasionar esto, ¿no? Lo que vemos en la parte derecha. Esta es una manguera con mucha incrustación de arena. Eso es lo que no queremos ver en campo porque obviamente en nuestro sistema no va a estar operando bien. Eso es se van a tapar los goteros, y si yo fertilizo, mi fertilización ya no va a ser tan homogénea como uno busca. Entonces eso es pérdida también de dinero, de agua también y de fertilizante, ¿no? Todo se traduce en dinero. ¿Por qué hay que considerarlos? Porque luego en muchas partes, en los finales de línea de goteo, no se pone ninguna válvula para lavar el final de línea, solamente se amarran, por así decirlo. Entonces, por eso es muy importante que consideren ustedes tanto la válvula, el hidrociclón, si viene el agua de pozo, y el filtrado de anillos. Eso es para proteger a nuestras líneas de goteo. Okay. No sé si hay una duda, Eli, hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? La única pregunta que al momento nos han hecho en este rato
Ujú. es que si nos puedes comentar sobre las presiones de operación de los filtros o dónde podemos consultar esa información. Las operaciones, eso viene en el folleto igual que lo vamos a mencionar, pero va a depender pues conforme a la presión que se trabaje con la bomba, se elige el determinado filtro. Entonces, como ahí hay gran variedad de presiones que pueden ser desde, no sé, de 1 bar hasta 4.5 hasta 5 bares. Entonces, eso se determina ya sabiendo la presión de la bomba, o sea, la presión en la que trabaja la bomba. Igual el hidrociclón se determina con la presión y el caudal de la bomba. Ok, de acuerdo. De todas maneras, siempre tratamos de comentarles que si tienen algún caso específico que quisieran que revisemos de su rancho, de su cultivo, de lo que tengan, claro que pueden enviarnos un mensaje o un correo. Aquí en el fondo de la presentación viene el correo del Ingeban y Claro. al final les vamos a dejar todos los datos para que nos consulten. Si tienen algún caso ya más extenso que quieran consultar, con mucho gusto los apoyamos. Ok, gracias, Ale. Gracias. Este, eh, bueno, como el siguiente tema es cómo determinar la lámina de riego. Siempre que se hace un diseño, lo indicado es conocer los datos de evaporación de la zona, ¿no? Nosotros no tenemos como una reglita de decir, vamos a hacer un diseño de una lámina de tal número de milímetros para toda la zona del sureste, aunque fuera una misma zona, tiene diferentes particularidades. La evaporación no es la misma en la costa, por ejemplo, de Oaxaca, donde se siembra este cultivo, como lo es en la parte de Veracruz. Entonces, siempre que nosotros hacemos un diseño, determinamos en cuanto a la zona esa lámina de riego. Bueno, de los datos que nosotros ocupamos, pues es la evaporación de la zona, como dije, el Kc, que es el coeficiente de cultivo, en este caso sería de la papaya. Esta es la demanda hídrica, en el cual, bueno, la papaya a lo mejor en un desarrollo vegetativo, en una etapa de cosecha, no es la misma cantidad de agua que demanda, ¿no? Entonces, también depende mucho los días nublados, los días con lluvias, los días con sol. Entonces, se toma mucha consideración el coeficiente de cultivo y esto multiplicado por la evaporación con el Kc me da una demanda de cultivo, un requerimiento hídrico. Entonces, en base a esto se hace el diseño y se determinan los milímetros que hay que considerar para que la planta pueda seguir desarrollando y pueda seguir pues alimentándose, ¿no? Bueno, en este caso yo tomé una zona en particular, como lo viene siendo la zona de Tehuantepec, en Oaxaca, en la costa, eh, con los datos climáticos. Entonces, de los datos que nosotros ocupamos, siempre hay que considerar la precipitación y la evaporación total de la zona. Aquí me dice que en cuanto a la precipitación, yo tengo 884 milímetros. Eso está muy al límite con lo que habíamos dicho antes, que en la zona bueno, que el cultivo de papaya, perdón, ocupa entre 800 a 2000 milímetros. Esto tiene que estar muy bien distribuido en todo el año. Entonces, aquí yo quedo al límite pero tengo una evaporación de 2717 milímetros. Entonces, mucho mayor la evaporación que la precipitación. Entonces, me quedo prácticamente sin agua, porque si yo resto los 884 a los 2717, casi me viene quedando 1800 milímetros de déficit hídrico. Entonces, casi lo que ocupa la papaya. Entonces, en base a esto se hace el cálculo de la lámina de riego.
Bueno, otro punto a considerar es el coeficiente de cultivo. Como lo dije, es el requerimiento hídrico de la papaya en sus diferentes etapas fenológicas. El mayor requerimiento es en el desarrollo de las frutas, que nos llega a demandar 1.3 de Kc. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo en la zona se me evaporan 10 milímetros diarios, yo le tengo que regresar 13 milímetros a la planta para que ella pueda cubrirse sus necesidades hídricas. Entonces, esto más que nada es el 0.4 es un porcentaje. Por ejemplo, el Kc es un porcentaje de lo que hay que reponerle a la planta en base a lo que ha perdido de evaporación. El punto 4 es el Kc tomado en la época de plantación, en la etapa, perdón, de plantación. Igual se mantiene en un desarrollo vegetativo en el mes 2. Esto que ven aquí son los meses. Entonces, un desarrollo de la planta de 0 a 12 meses. En el primer mes tomamos en cuenta un Kc de 0.4. En el mes 2, que es de desarrollo vegetativo, igual en el mes 3 y en el mes 4 ya se toma un poquito más, en el mes 4 que es de 0.5. En la etapa de floración va aumentando hasta 0.8 y en el desarrollo de frutas se va considerando, como le comenté ahorita, 1.3. En cosecha de igual manera sería así. Ya después va bajando un poquito y ya al cierre del ciclo ya la demanda es menor que en el desarrollo de las frutas. Bueno, entonces ya yo habiendo tomado todo eso, hago un cuadrito. En ese ejemplo tomé una época de siembra del mes de junio, perdón. Entonces ya les presenté los datos de Kc, los datos de evaporación y los datos de precipitación. Bueno, estos es la evaporación al mes, esta es la precipitación igual al mes. El déficit que les comentaba, entonces que yo le tengo que, como por así decirlo, dárselo a la planta porque pues no lo tuve, o la lluvia fue ineficiente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una precipitación de 3.2 en el mes de febrero, pero una evaporación de 2.8. Entonces, básicamente esa lluvia no me ayudó en nada, ¿no? Aquí esto de rojo, si logran ver, que está aquí. Por ejemplo, la precipitación fue mayor que la evaporación, por eso el déficit queda en rojo, entonces ahí yo no tengo prácticamente que estar regando. Y de igual manera en el mes de septiembre. Entonces, yo tomé una fecha de siembra o de plantación el mes de junio. Entonces, el Kc aquí fue aumentando con respecto al requerimiento hídrico. Y en la época de mayor demanda o en el mes de mayor demanda viene siendo febrero, marzo, con 1.3 en base a la plantación que fue el mes de junio. La demanda mayor sería en el mes de febrero y marzo. Entonces, prácticamente lo que yo tengo que estar reponiéndole en lámina, en milímetros, es alrededor de 9.7 y 10.4 milímetros por hectárea. Eso es lo que... Y para tomar en cuenta el diseño de un proyecto, aquí podemos tomar 11 milímetros. Al yo tomar 11 milímetros quiere decir que en la época más demandante, con la etapa fenológica también más demandante del cultivo, yo voy a estar protegido, porque si en algún dado momento la papaya en la etapa de cosecha, en el mes de marzo, que se evaporan 250 milímetros, yo lo quisiera, el sistema de riego es capaz de dármelo, el sistema de riego es capaz de reponérmelo. Entonces hay que hacer un diseño en base a los datos de evaporación de la zona y el coeficiente de cultivo. Aquí bien podemos hacer un diseño de
de 11 milímetros en la zona de Tehuantepec, allá en la zona de Oaxaca. Okay. No sé, Eli, si hay una duda aquí con este cuadro. Me voy a dar deshacer. A ver, compañeros, no sé si tengan alguna duda con esta información. Si, si no hay alguna duda, quisiera pedirles que nos compartan en el chat cuál es el reto más grande que tienen con su cultivo de papaya, porque debe haber alguna razón por la que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Para resolver algunas dudas o problemas que tengan en su campo. Entonces, si pudieran ayudarnos aquí en el chat a comentarnos cuál es el reto más grande que tienen con su cultivo o los problemas más comunes que quisieran resolver en este webinar, les agradeceríamos mucho para pues alimentar el contenido de esta presentación, ¿no? Parece que con la tabla y con el tema de la evaporación y el KC, por el momento no hay ninguna pregunta, Inge, pero podemos comenzar y más adelante te las leo si hay. Ok, muchas gracias, Eli. Bueno, de la solución ya hablando de la solución de riego por goteo que nosotros proponemos en el cultivo de papaya, pues aquí lo pueden ver, se puede aplicar en un distanciamiento de 2.8 a 3.3 metros entre hileras, distanciamiento entre 1 a 1.20 entre plantas. El sistema de riego por goteo puede ser superficial o puede ser enterrado. Bueno, con esta manguera lo que recomendamos es cuando se entierra es que el terreno, perdón, sea arenoso y enterrarlo de 5 centímetros a 10 centímetros máximo si el suelo es arenoso. Esto para que no se compacte mucho el suelo. Por ejemplo, en suelos arcillosos se compactaría, entonces eso evitaría un poquito el paso del agua con mangueras de este calibre. La manguera que proponemos es la Streamline X. Serían 2 mangueras por línea de árbol. El calibre que proponemos es un calibre 6000. Este calibre es lo indicado para trabajar el cultivo. Dura alrededor de 2 a 3 años, dependiendo del mantenimiento que se le dé, considerando los elementos que había mencionado antes, ¿no? Como son los filtros y las válvulas y el hidrociclón. El caudal que recomendamos es de 1.1, espacio entre emisores de 0.20. Aquí puede variar un poquito a lo mejor, pero este es más o menos lo que se acomoda para ya sea un suelo franco, arenoso o un franco arcilloso. Es como un promedio de la distancia. La lámina puede variar ya dependiendo de la zona. Como lo vimos ahorita en la zona Tehuantepec, demanda una lámina de 11 milímetros. Entonces, a lo mejor en otras zonas como lo es Veracruz puede demandar 8 o 9 milímetros. Entonces, eso va dependiendo de la zona. Pero esto es lo que básicamente recomendamos. Son 2 líneas por línea, 2 líneas de regantes por línea de papaya. Eli, si Tenemos quieres. un par de preguntas precisamente Sí, sobre la lámina de riego. ok. Armando nos pregunta lo siguiente. Cuando se calcula la lámina de riego diario, ¿qué opina usted sobre la determinación de la lámina de asiento, que sería el primer riego para colocar el suelo en capacidad de campo y luego se continuaría con la aplicación diaria de la lámina requerida? Ok. Sí, mira, bueno, en la etapa por ejemplo, de vivero o de semillero de la papaya, nosotros tenemos que ir trabajando a la par en la preparación del suelo. Como lo decía, la papaya requiere de un suelo muy bien trillado, un suelo arenoso, por así decirlo. Eso para establecer, bueno, un desarrollo muy adecuado de las raíces, ¿no? Y que se pueda expandir. No olvidemos que la planta tiene raíces que son sostenedoras y algunas que son ancladoras. Entonces, y tampoco olvidemos que el cultivo de papaya, pues, soporta pesos de 100, 150 en una sola planta, pues. Entonces las raíces tienen que quedar muy bien ancladas, esto para evitar que se declinen hacia un lado.
En cuanto al riego, sí, se tiene que dar primero un riego en el cual casi el suelo esté saturado. A lo mejor no hablar de 11 milímetros, hablar de 20 a 25 milímetros. Esto para que en el momento de trasplante la planta encuentre la mejor humedad posible. En base a eso, ya que se tiene el riego ya instalado y todo, ya nada más se trasplanta y se da ese manejo adecuado de mantener la lámina de riego ya con el goteo. Entonces sí se considera prácticamente una saturación del suelo al momento de plantar la papaya. Obviamente no tenemos que buscar también que el agua se encharque. Eso también es muy malo para todos los cultivos. Lo que quiere la papaya y cualquier otro tipo de cultivo es sí encontrar humedad, pero tampoco que sea una humedad excesiva en la cual también pueda retardar su desarrollo y el estar alimentándose, ¿no? Gracias, Inge. Tenemos otra preguntita antes de avanzar, porque me parece que ya vamos a entrar más en los productos. Sí. Freddy nos pregunta, en caso de fertirrigar en meses sin demanda de agua, ¿cómo se efectúa la fertilización si no tenemos que regar? Ok. Bueno, ahí por lo que yo también he hecho, por ejemplo, hay que considerar estos datos climatológicos, no olvidemos que son simplemente datos históricos, pero eso nos hace como que estar prevenidos. Entonces si yo tengo un programa de riego en el cual, no sé, lo aplico en todo el año, pero yo tengo datos de precipitación de mi zona, de donde se encuentra mi rancho, teniendo estos datos de precipitación, yo puedo como que alertarme, ¿no? Decir, bueno, yo sé que tengo, no sé, 12, 14 meses del desarrollo del cultivo, pero ubico los meses en los cuales yo digo, no, en estos meses en particular, yo tengo mucha precipitación, entonces hacer en base al programa de evaporación de la zona y de precipitación, en base a eso, hacer el programa de nutrición. Lo que se busca también, o si es muy necesario hacerlo en base a la etapa fenológica, lo que se propone aquí es hacer el fertirriego. El fertirriego viene siendo algo un poquito muy diferente a lo que es el riego, porque cuando hace uno el riego es en épocas calurosas. El fertirriego habla de que solamente prendo mi sistema para fertilizar, pero tengo que estar muy al pendiente de la humedad en campo. Lo que sí también se recomienda para manejar y no tener este tipo de problemas es hacer camas un poquito altas para que si hubiera mucha precipitación, el agua permaneciera abajo en los surcos y la cama quedara igual, las raíces quedaran en el aire y así yo poder hacer un fertirriego más que nada muy rápido, en el cual si mi suelo está a lo mejor un poco a tenderse a saturación, con un fertirriego corto, yo no lo lleve más allá de la saturación. Entonces hay que estar muy al pendiente. Lo que se recomienda para manejarlo así es que las camas de la papaya sean un poquito altas para que las raíces queden arriba y no hacerlo a nivel de suelo. Perfecto, muchas gracias. Parece que por ahora ya no hay más preguntas. Okay. Bueno, aquí igual yo les recomendaría que en la instalación de mangueras hicieran, he visto muchas partes que hacen, pues bueno, instalan una manguera. Lo que yo recomendaría son las dos fotos que ven al lado derecho, es tener instalado al momento ya del trasplante que esté las dos mangueras instaladas, ya sea superficial o subterránea. ¿Por qué? Porque lo que yo ocupo es que mi raíz no se me decline hacia un lado. Quiero que mi raíz, pues, tanto como al lado izquierdo y al lado derecho, se vaya expandiendo. Por ejemplo, en este lado vemos muy bien definida la franja de humedad, pero si yo pudiera tener bien distribuida la franja en los 4 puntos cardinales, sería mucho mejor. Entonces yo sí les haría esa recomendación
de que al momento, aunque sea de trasplante, sí tener la manguera, las dos ya instaladas en campo. Bueno, ¿por qué Extreme Line X? No olvidemos también, igual como lo comentó Eli, van a ver la hoja de producto al lado derecho, ahí lo pueden descargar. Extreme Line X es una manguera, así nosotros lo llamamos una manguera de mucha duración, que tiene un sistema de acostillado sobre toda la línea regante, como lo pueden ver acá. Las líneas rojas son esas costillas de reforzamiento, la cual te hace que la manguera que tú quieras instalar en campo, igual quieras recoger del campo, se te haga un poquito más, bueno, se te haga más fácil para el tema de estiramiento o que se pudiera dañar la manguera. Entonces, por eso proponemos esta manguera, que esta es la particularidad, el acostillamiento que protege y que lo hace más viable para un manejo un poquito más rudo, ¿no? Que como todas las mangueras de pared delgada del mercado. Ok. Bueno, igual le quisiera poner un ejemplo, por ejemplo, para determinar la capacidad de riego de un sistema, ya sea bien que ya lo tengan instalado o si lo quieren conocer. Bueno, aquí podemos ver, esto representa el cubito azul, una hectárea, una hectárea son 10,000 metros cuadrados, son 100 metros de ancho por 100 metros de largo, así decirlo. Cuando yo tengo, bueno, aquí vamos a tomar una densidad de un marco de plantación de 3x1, son 3 metros entre hilera por 1 entre planta, con una densidad de 3,333 plantas. Pero pues no sé si igual ustedes estén muy familiarizados con los milímetros, a lo mejor lo manejan en agua, pero quiere decir que 1 milímetro, cuando me dicen, me llovió 1 milímetro, quiere decir que en 1 metro cuadrado yo deposité 1 litro de agua. Entonces, pasándolo a litros o metros cúbicos, sería un metro cúbico o 10,000 metros de agua en 10,000 metros cuadrados. Entonces, quiere decir, en base al requerimiento, al diseño que yo hice, que 11 milímetros en una hectárea quiere decir que son 11,000 litros de agua, que es lo que yo tengo que aplicar. Inge, tenemos una pregunta ahorita que mencionaste hace 2 diapositivas el riego subterráneo. Nos pregunta Javier que cuál manguera o gotero recomiendas para este tipo de riego. Ok, la manguera que les mencioné ahorita pudiera funcionar muy bien. Digo, no enterrarla ya más allá de 5 o 10 centímetros, dependiendo del tipo de... Si el suelo es muy arenoso, a lo mejor sí pudiera funcionar hasta entre 10 y 7 centímetros. Pero si es el suelo, vemos que es muy arcilloso, no tuvo una buena preparación, es mejor dejarla de manera superficial. Pero esta manguera si pudiera, como es el ciclo es de 1 año y medio, por así decirlo, esta manguera se pudiera utilizar bien. En dado caso, si ustedes quisieran una manguera que tuviera un gotero más robusto, contamos también con mangueras que, como puede ser la Dripnet, es una manguera autocompensada, que ya esa ya la puedes enterrar, bueno, ya tiene que ser un calibre más alto, una de 12,500, la puedes enterrar fácilmente 20 centímetros hasta 30 centímetros. Pero lo que se recomienda y lo que se mueve en el mercado es una manguera en este cultivo, es una manguera de 6,000, esta la puedes enterrar 5 centímetros si el suelo es arenoso o si estuvo muy buena preparación. Ya dependiendo si hay mucha pendiente en el cultivo, por lo regular lo que yo he visto, en general los terrenos o el cultivo de papaya no tienen mucha pendiente, pero si así lo llegara a tener, se considera una manguera autocompensada, que viene siendo la Dripnet.
Entonces, Ok. Enseguida les subo también la ficha técnica de Dripline ok, para que la tengan a la mano. Y si me permites, voy a poner el video sobre Streamline para que conozcan un poquito más sobre el producto. ok. ¿Lo pones ahorita? Sí, antes de poner el siguiente, ahorita que estamos hablando de la manguera, vamos a ver el video y si me permites, ahorita comenzamos. Ok. Growing short-cycle crops is a dynamic business. You want things to run smoothly without worrying about damaged dripper lines or unnecessary costs. Introducing Streamline X, the toughest thin-wall dripper line the field has ever seen, with a unique ribbed surface that protects the pipe. During installation, the line's extra tough exterior protects against friction damage, preventing the need to repair any installation-related cuts and leaks. The ribbed surface keeps the dripper line at a distance from any potential damage, so Streamline X is protected all season round. The world's best thin-wall drippers guarantee uniform flow and no clogging, offering a wide range of flow rates. It is the only thin-wall dripper line with a reinforced internal structure, which makes it even more robust. Streamline X is tough during installation and retrieval, with less breakages and minimum stops, saving you time and money. Don't settle for less than the best. Bring the toughest thin-wall dripper line to your field today. Streamline X. Ok. Muchas gracias, Eli. Por si pudieron ver el video, ahí explica muy bien lo que el funcionamiento de la manguera. Entonces, igual cualquier duda más, nos pueden mandar un correíto o igual pueden descargar el folleto que está ahí en el apartado derecho. Entonces, nada más para dejar claro aquí tuve un pequeño error. Aquí son 110,000 litros de agua, no son 11,000 litros. Eso es cuando es 1 milímetro nada más. Entonces quiere decir que 11 milímetros en una hectárea, en un diseño, por ejemplo, cuando me habla de un diseño de riego de 11 milímetros en una hectárea, quiere decir que yo le tengo que aplicar 110,000 litros de agua por hectárea en la etapa de mayor evaporación, en la etapa también de mayor requerimiento del cultivo. Entonces, eso nada más aclarar aquí que no son 11,000 litros, sino son 110,000. Ok. Para determinar la capacidad de riego del sistema, pues solamente tengo que, obviamente son 100 metros en una hectárea de ancho, entre el marco de plantación que yo tenga, puede ser de 2.8, de 3 metros, de 0.2, no sé. En este caso yo tomé el de 3 metros, eso me genera 33.33 número de surcos. A lo largo, bueno, lo multiplico por lo largo, que es también viene siendo la profundidad o lo largo de una hectárea, que son 100 metros, me viene dando 33,333 metros lineales de manguera. Como la recomendación es 2 líneas por árbol, entonces tengo aquí 6,666 metros lineales de manguera. Esto lo divido entre el distanciamiento de cada emisor. En este caso, el que proponemos nosotros es el de 0.20 metros. Entonces, eso lo divido y me hace 33,333 número de emisores por el caudal de cada uno. Entonces, el caudal de cada uno que recomendamos es de 0.1. Entonces, esto me da 36,666 litros por hectárea. Esta cantidad lo divido entre los 10,000 metros cuadrados para que me pueda dar los milímetros y me da una capacidad de riego de 3.6 milímetros. Entonces quiere decir que con el diseño de 11 milímetros y mi capacidad de riego del sistema de 3.6 milímetros, yo en 3 horas, con 3 minutos, voy a estar dando la lámina requerida como habíamos hecho el diseño. Este es un procedimiento para el cual, si ustedes ya igual tienen establecido
su sistema de riego pudieran conocer la capacidad de riego en milímetros del sistema. Entonces, para que ojalá lo pudieran tomar en cuenta. Bueno, en cuanto a la tubería flexible, esta tubería flexible que nosotros estamos promoviendo, viene a reemplazar, por ejemplo, cuando el agricultor tiene tuberías que no están enterradas, hay unas mangueras que son muy difíciles de manejar en campo. Cuando uno la quiere recoger, no se presta para ello. Esta tubería es muy flexible, tiene diferentes rangos de presiones de trabajo también. Esta se hizo para no suplir el PVC, pero sí para, por ejemplo, los agricultores que, como lo dije, manejan tuberías superficiales, y para que hacer el manejo más rápido. Por ejemplo, si un agricultor renta algún terreno en el cual está sembrando en el cultivo, se pueda instalar de manera rápida y levantarla también de manera muy rápida. Le vamos a presentar un videíto también de la tubería flexible. A ver, Eli, si me puedes apoyar, por favor. Ok, muchas gracias, Eli. Pues como pudieron ver en el video, la manguera es muy manejable en cuanto ya se habla en trabajos en campo. Viene también con diferentes configuraciones. Como lo había mencionado, es muy resistente a fugas porque ya las salidas vienen hechas de fábrica. Entonces solamente uno, o bien si eligiendo el tipo de distanciamiento de la manguera, por ejemplo, en este caso que serían de 3 metros, el marco que ocupé, se recomendaría una salida cada metro, y en las salidas en la cual yo no voy a ocupar, solamente se pone un tapón, que es muy fácil, es algo
roscado, entonces libre de fugas, igual como se vio en el video, es sin serpenteo o torcedura, como cualquier otra línea de manguera flexible que manejan, ¿no? Esta sí, por lo que está hecho, es muy rígida, pero es muy ligera a la vez. Entonces, hay amplios diámetros hay de 2 hasta 6 pulgadas, igual de presiones, de 0.5 hasta 4 bares de presión en cuanto a la operación de esta tubería. Bueno, como venía ahí, una de las ventajas es que pues, es libre de fugas. Eso te hace un poquito el trabajo más adecuado en campo, ¿no? Ya no va a haber zonas en que se encharcan por algún tipo de fuga comparada con otro tipo de mangueras que hay que ponchar en campo, y estas no pudieran funcionar de igual manera como esta lo hace, porque ya vienen con sus salidas ya hechas en fábrica, enroscadas. Entonces esta es la manguera que funciona mucho mejor. ¿Cómo se usaría en campo? Bueno, en este caso, tomando en cuenta las dos líneas de goteo que se maneja para el cultivo, nosotros, como lo dije ahorita, recomendamos la manguera a ciertas salidas de 1 metro. Cuando no se ocupa, se utiliza el tapón que ven ahí. Este tapón, cuando quisiéramos cancelar alguna salida que no vamos a ocupar. Ya en las líneas regantes se utilizaría este tipo de salida, que es un conector en forma de Y, para conectar las dos mangueras que van por línea de papaya. Entonces, esta es más o menos la configuración y la recomendación en la cual se utilizaría esta tubería flexible. Hay una pregunta que me parece muy importante mencionar sobre FlexNet. Sí. Luis Roberto nos pregunta cómo hacer una perforación extra en caso de que se requiera. Ok. Esto, la verdad que va a estar un poquito difícil en este tipo de mangueras, pero igual, digo, se define, hay cierto también variedad de distanciamiento. No sé si en este caso para qué harían la perforación. Lo indicado es que al elegir la manguera de esta FlexNet, ya venga ya pues con la configuración, ¿no? Por ejemplo, del cultivo. Ya eso sería muy difícil de hacerlo en campo. Entonces, igual no se recomendaría porque pasaría lo mismo que las otras mangueras. O sea, el ponchado no se recomienda porque ya igual cuando trabaja a presión una manguera, ya la forma se pierde cuando pierde la presión y la vuelve a uno presurizar. Entonces, lo indicado es que se elija la manguera que se adecue al marco de plantación del cultivo en campo. Sí, bueno, quiero mencionarles que en nuestro canal de YouTube, que les acabo de poner el nombre aquí en el chat también, en nuestro canal de YouTube tenemos un webinar dedicado específicamente a FlexNet, donde pueden consultar más detalles un poco más a profundidad. Y en este webinar, nuestra gerente de producto, Ivonne Molina, nos comenta que si ustedes por alguna razón necesitaran hacer una perforación en FlexNet y la hacen, pues la integridad de la tubería se pierde y por lo tanto también este rollo perdería su garantía. Como saben, todos los productos de Netafim vienen su garantía, pero si ustedes la perforan, este producto pues ya la perdería y ya no nos podríamos hacer cargo por esa parte porque ustedes ya la perforaron. Entonces no la recomendamos. Gracias, Eli. Otra de las maneras que se puede usar, bueno, viene con diferentes tipos de conectores también, conectores roscados, conectores para cementar, si ustedes ya tienen una salida de PVC o un crucero, por ejemplo, se cementa si hay que hacerlo, hay un cople para que sea de manguera a manguera, un tapón final para cuando sea una línea secundaria final, un tipo conector brida también. También viene incluida, bueno,
se pudiera también usar como una válvula de lavado, igual con reducciones. Esta manguera también puede ser utilizada con fines de conducción solamente. Como lo vemos aquí hay un tubo de PVC y se puede utilizar también como tubería de conducción o tubería obviamente secundaria ya para regantes. Bueno, en cuanto al equipo de fertilización, aquí lo que proponemos es el FertiKit. Es un FertiKit de 3. Este FertiKit tiene la ventaja de que podemos manejarlo de 3 a 5 canales con una inyección de 1000 litros por hora cada canal. Entonces, lo puedo manejar. Si yo lo trabajo, por ejemplo, los 3 canales al mismo tiempo, obviamente serían 3000 litros por hora. Puedo instalarle hasta 5000, 5 tanques de 1000 litros por hora. Esto para pues, hacer diferentes mezclas, ¿no? Por ejemplo, en un tanque A, un tanque B y un tanque C. Estas son las... obviamente esto tiene que ser utilizado con fertilizantes solubles para que no pueda haber ningún precipitado en el tanque y esto pudiera ocasionar un taponamiento en la línea de goteo. Bueno, de las ventajas de este equipo, bueno, aquí puse 6, pero son 5 canales de dosificación de 50 hasta 1000 litros por hora cada uno, con caudales que van desde 5 metros cúbicos hasta 70 metros cúbicos y hasta 8 bares de presión. Si ustedes ya tienen un sistema de riego, por ejemplo, instalado, este se puede adecuar. Solamente nada más hay que checar la operación de trabajo que ustedes manejan. Y pues es fabricado con marco de aluminio resistente a la corrosión, eso para evitar también algún tipo de corrosión al manejo del fertilizante. Y una también de las ventajas o especificaciones es el control de pH y conductividad de lo que se aplica. Esto es muy importante para cualquier tipo de cultivo y igual pues obviamente al tipo de papaya, el estar controlando el pH y la conductividad en un rango adecuado para el cultivo para que pueda extraer los nutrientes que le aplicamos de manera adecuada. Entonces la importancia de la conductividad, pues obviamente mide la capacidad del agua o del suelo para conducir corriente eléctrica. Esto al tener un rango que se encuentra entre la media, por ejemplo, una conductividad eléctrica de 0.8 a 1.6, nuestro cultivo va a estar extrayendo los nutrientes de manera adecuada. Entonces, si nosotros fertilizamos y no conocemos la conductividad a la cual nosotros estamos aplicando el fertilizante, es como si lo estuviéramos dando, pues, y el cultivo no lo va a aprovechar, pues. En cuanto al pH, también existen rangos de absorción de nutrientes hablando del pH. Entonces, este tema también hay que cuidarlo mucho, hay que estar monitoreando también mucho el tema de la fertilización y que el pH se mantenga entre 5.5 o 6.5, dependiendo del fertilizante que nosotros vamos a estar aplicando. Esta es la ventaja del sistema, que yo puedo estar monitoreando mi inyección, puedo monitorear mi conductividad y puedo monitorear tanto mi pH también. Esto es una ventaja muy importante porque, bueno, como le puse aquí, la asimilación por ejemplo, de un nutriente se hace más eficiente en cuanto yo esté cuidando el pH adecuado. Por ejemplo, un nitrógeno, si yo lo aplico con un pH de 4.5, la asimilación de nutrientes va a ser de un 20%, el 80% es como si lo estuviera tirando a la basura. Un pH del 5%, un pH del 5, perdón, estaría asimilando la planta del 50%,
y con un pH de 5.5 nos vamos acercando a lo indicado para el nitrógeno, que es un pH de 6. Entonces la planta ahí ya estaría aprovechando ese nutriente, ese elemento al 100%. Entonces es muy importante que en cada fertilización nosotros estemos cuidando la conductividad y el pH de cada inyección de fertilizantes. Bueno, otro tema, hay una tablita de absorción de nutrientes de la papaya. Por ejemplo, uno para producir 1 tonelada del cultivo, yo ocupo 1.7 kilos de nitrógeno, 0.75 kilogramos de fósforo, 2.12 kilos de potasio y bueno, 0.18 kilos de magnesio y 0.35 kilos de calcio y 0.20 kilos de azufre. Eso es por toneladas de rendimiento de fruto. Entonces, para tener un rendimiento esperado de, por ejemplo, 200 toneladas, pues yo estaría ocupando 354 kilos de nitrógeno, 150 kilos de fósforo, 424 kilos de potasio, 36 kilos de magnesio, en calcio son 70 kilos y azufre 40 kilos de este elemento para tener un rendimiento de 200 toneladas. Bueno, no sé, Eli, si hasta aquí hay una pregunta. En base a esto, también déjeme agregar que teniendo esto yo puedo hacer un programa de nutrición en base igual considerando las curvas de extracción de nutrientes en diferentes etapas fenológicas. Entonces el equipo me hace, ya al controlar la conductividad del pH, me hace más fino, en el que lo que yo está aplicando en la planta me lo va a absorber. Gracias, Inge. Tenemos un par de preguntas en cuanto a las líneas de goteo, pero no tal cual sobre los nutrientes. No sé si quieres que las lea de una vez o esperamos. Las de goteo, si quieres, las dejamos al último. Ok. Sí, es más bien sobre las líneas de goteo y FlexNet, todavía un par. Ok. Sí, lo dejamos al último. ¿Va? Claro. Okay, ya no, va. Otro tema muy importante, amigos, es el monitoreo de humedad en campo. Una cosa es hacer un diseño, como les mostré, hacer un programa de riego. Recuerden que esos son datos simplemente climatológicos. Yo no me puedo basar o guiar muy confiablemente de ese tema porque hay varios factores que pudieran pues cambiarme toda la jugada, ¿no? Entonces, lo que siempre nosotros recomendamos es tener un equipo o un monitoreo de humedad en campo. En este caso, el que nosotros tenemos para ustedes es un sensor Delta T, como viene aquí en la foto. Es un sensor que va instalado en campo, va enterrado a diferentes profundidades, las profundidades que uno quisiera monitorear. Esto es muy importante para también conocer pues la retención de agua de cada suelo. Cada suelo es muy diferente, entonces cada suelo tiene rangos de capacidad de campo muy diferentes. Entonces este equipo es muy preciso y te ayuda a elaborar un programa todavía mucho más preciso en cuanto a riegos y a nutrición. Entonces, este programa, este equipo, perdón, de monitoreo, lo que nos va a ayudar va a ser a determinar cuánto tengo que regar y cuándo tengo que regar. Entonces, a lo mejor yo estoy aplicando riegos muy, muy cortos o demasiado, con mucha cantidad de agua. Esto es lo que nos va a corregir este tipo de sensores en cuanto a cuánto tengo que aplicar de agua y cada cuándo lo tengo que aplicar. Este equipo nos va a servir muchísimo en campo para aplicar. Bueno, ¿qué es lo que medimos con estos sensores de humedad?
no sé si conozcan ustedes el término de capacidad de campo. La capacidad de campo quiere decir que es el estado hídrico del suelo en el cual la planta puede llevar a cabo todo su desarrollo de manera óptima y adecuada. Entonces, la capacidad de campo quiere decir que si yo saco 1 kilo de tierra, peso 1 kilo de tierra, tengo que tener 50% suelo, 25% aire y 25% agua. Esto es de un suelo, por así decirlo, no es de un suelo arcilloso, es algo como muy intermedio. Entonces, pero el concepto es más o menos esto de lo que es capacidad de campo. Aquí tenemos, por ejemplo, un estado de saturación en el cual el suelo ya no es capaz de retener toda el agua que está obteniendo, ya sea por riego, por lluvia. Entonces hay un lixiviado, un escurrimiento. Eso se llama punto de saturación. Capacidad de campo es en el estado en el que pues, el suelo puede retener de manera adecuada el agua, y el punto de marchitez permanente, es cuando ya el suelo se encuentra sin agua, sin ese 25% de agua, tal vez un 10%. Entonces, esos son de los 3 parámetros que siempre hay que conocer en campo, y que el equipo de monitoreo con el sensor Delta T nos ayuda a monitorear y a conocer también. Bueno, aquí les doy unos datos o parámetros de más o menos de capacidad de campo de diferentes tipos de suelo. Por ejemplo, un suelo muy arenoso, la capacidad de campo puede andar de 9%, un franco arenoso de 14%, un franco de 22%, un arcilloso, si se dan cuenta, ya va aumentando el porcentaje de capacidad de retención de agua, porque un suelo arcilloso está hecho de partículas más finas, entonces eso les hace que la retención de agua sea mayor. Un arcilloso arenoso es de un 31%, y un arcilloso completamente es de un 35%. Igual los parámetros de punto de marchitez permanente, que un suelo arenoso pues es del 4, y así, ¿no? Hasta llegar al suelo arcilloso, y de igual manera una humedad aprovechable de cada tipo de suelo. Bueno, de nuestros sensores, bueno, el monitoreo de humedad en el suelo y el manejo de riego se usan 2 tipos de sensores. El medidor de agua, que se va instalado en una línea regante, eso para conocer el agua que yo estoy aplicando, ya bien en litros por riego, o metros cúbicos por riego. El sensor que les comentaba, ese ya va instalado al campo, ese es el que detecta el porcentaje de humedad en campo, en el cual yo, a lo mejor, esto te lo define y lo puedes encontrar uno también en un análisis de suelo, en un análisis físico del suelo. Ya muchas empresas te dan el estado de punto de marchitez permanente, capacidad de campo y de saturación. Entonces, ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque este sensor es lo que nos va a estar leyendo en campo. Entonces, si nosotros conocemos la capacidad de campo de nuestro terreno, con este sensor solamente es de instalarlo en campo y nos va a dar las lecturas indicadas. Bueno, ¿en qué consiste el equipo? Es una base que se le llama Arling. Igual, si se ocupa un repetidor, se pudiera instalar un repetidor, ya va dependiendo de la topografía de cada campo, y consiste en un sensor, un ARSense, que ese es un punto de monitoreo. Cada punto de monitoreo viene incluido ya 2 sensores, como lo ven aquí en la foto de la derecha, y un medidor de flujo. Eso también para que nosotros podamos comparar si estoy de tal porcentaje y con un riego, no sé, voy a decir a lo mejor algo loco, de 10 metros cúbicos, de 20% de humedad pasé a 25% de humedad. Entonces, esto nos ayuda a comparar cuánta agua necesito y de pasar de tal porcentaje a tal porcentaje de humedad. Entonces, cada estación consiste de estos 2 sensores con el medidor de flujo.
También cabe mencionar que este equipo lo puede estar uno monitoreando vía computadora, vía celular. Este equipo funciona como si fuera tal como un celular. Contiene un chip en el cual uno lo tiene que estar recargando con datos para que pueda mandar la información. De igual manera ocupa señal telefónica para poder subir toda la información a la nube y que uno lo pueda estar checando en la computadora, ya sea en la casa, en la oficina, y estarlo checando en el celular también. Maneja alertas, parámetros que uno le quiera poner ahí en el portal para que nos envíe alertas si se nos sale de cierto parámetro, tanto para parar un riego, a lo mejor para iniciar un riego, ¿no? Bueno, de las gráficas que se presentan ya en el portal, son unas como estas. La línea azul son los metros cúbicos. Ese dato nos lo va a dar el medidor de flujo. Y la línea verde y roja pues ya son los sensores. Esos ya van ubicados ya nada más hay que programarlos bien. Bueno, ellos ya van ubicados diferentes tipos de profundidad, pero si logran notar, por ejemplo, la línea rosa, cada vez que se activa un riego, el porcentaje de humedad sube. Cada vez que baja, bueno, que se para el riego, la línea de humedad baja. Entonces, si nosotros conocemos ya nuestra capacidad de campo del cultivo, podemos estar haciendo que, por ejemplo, establecer si mi capacidad de campo del suelo es de 33%, yo puedo establecer un parámetro de 30, 35, hacer un parámetro en el cual yo quisiera mantener esa curva del manejo de humedad con los sensores, claro, indicado también por la cantidad de metros cúbicos a aplicar o litros a aplicar. En este lado podemos ver el porcentaje de humedad que va de 0 a 100%. Aquí podemos ver la fecha de lectura. La fecha de lectura o los rangos de lecturas del equipo ya también va a consideración de cada quien. Se puede ser desde 5 hasta a 1 hora, 2 horas de lecturas. Entonces te va a estar mandando, depende de uno cómo lo configure, te va a estar recogiendo datos del campo cada 5 minutos o cada media hora, por ejemplo, ¿no? Okay. Algo que no se veía en la otra foto, también te lo presenta, como lo había dicho, en litros aplicados. Viene la fecha, la hora de inicio del riego, la hora en que terminó el riego, la duración del riego, viene el volumen aplicado en litros y viene en volumen también aplicado en milímetros. Entonces, esto me hace dar, bueno, nos daría un panorama mucho mayor, por ejemplo, en este caso de un 33% de humedad en la línea roja a un 43% de humedad. Yo con 14,000 litros de agua pasé de este porcentaje de humedad a este porcentaje de humedad. Este monitoreo en sustrato no se pudiera, bueno, los datos de litros, pues, no se pudiera comparar en cuanto al tipo de suelo, pero la información que te entrega es muy confiable y ese es el provecho que le podemos sacar a nosotros a este tipo de equipos de monitoreo. Hay que recordar que es muy importante conocer el estado de capacidad de campo, de saturación o de punto de marchitez permanente del suelo. ¿Para qué? Porque de esto va a depender todo el riego. Este es como el medidor de la gasolina de un carro. Es como si tú trajeras un carro, ya tienes todo el sistema de riego por goteo, todo, pero no, o sea, tú le aplicas gasolina al carro, pero no tienes el medidor, el que te ayuda a medir cuánta gasolina tiene o qué tanto está para llegar al tanque, para llenar el tanque. Es como si fueras a la gasolinera, oye, pues no, pues échame 40 litros, pero no sabes en realidad a qué nivel está tu tanque. Entonces viene siendo como que
ese medidor de cantidad de agua que tiene tu suelo, y eso es lo que te ayuda y lo que puede hacer exitoso todo el sistema de riego por goteo o cualquier otro tipo de riego. Esta es la cerecita del pastel. Bueno, pues como lo había comentado al principio, el sistema de monitoreo IRRI-CEN de Netafim puede monitorear y en la forma continua, dependiendo de los parámetros o pulsos de información que uno quiera manejar, y determinar cuándo regar y cuánto regar. Entonces, esto se traduce pues en manera económica, si lo queremos ver así, porque nos hace ahorrar agua, nos hace ahorrar fertilizantes, nos hace ahorrar energía eléctrica, y todo eso es traducido a dinero. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Bueno, aquí les pongo, le dejo mi contacto, mi número telefónico, igual mi correo para cualquier otra duda que tengan. Igual, Eli, creo que ahí quedaron unas dudas pendientes. No sé cómo. Sí, de hecho, ahorita que hablaste del Delta T, también se nos dispararon un poquito las preguntas. Ok. Cualquier tipo de cotización que necesiten o revisión ya de un proyecto de riego más completo sobre papaya para la cantidad de hectáreas que sean, nos pueden escribir ya sea a Iván o al correo de Netafim, y también les dejo el teléfono directo para hablar al área de atención a clientes, en este caso de los clientes que nos llegan por los webinars. Y bueno, te leo primero las preguntas del Delta T, que está un poquito más fresco, y ahorita vamos con las líneas de goteo. Ok. No. Sobre el Delta T, bueno, les recuerdo que la ficha técnica está aquí en los folletos, ¿no? Pero sí, nos pregunta Francisco que a cada cuánto espaciamiento van colocados los sensores del Delta T, hablando pues del cultivo de papaya. Ok, bueno, aquí va a depender ya de cada, bueno, yo te puedo recomendar un distanciamiento, no importa, la verdad, tiene un cable muy largo, lo puedes instalar uno de otro, instalado 10 metros, 5 metros, pero lo importante es que cada productor proponga ese distanciamiento. ¿Por qué? Porque ellos conocen su terreno, siempre hay una ubicación específica en el que ellos dicen, oye, aquí no se me desarrolla muy bien mi cultivo, quisiera saber por qué, a lo mejor el agua no es suficiente, o no sé, mi regante está tapado o algo así. Entonces, la distancia en el cual se puede instalar un sensor a otro, eso puede variar. Lo que yo siempre he visto es que lo instalan, por ejemplo, a diferentes profundidades, pero no muy distanciados, pues, en cuanto a distancia, sino a profundidades, por ejemplo, de 10 centímetros a 15 centímetros, instalan el primero, y el otro a 20 centímetros. Eso es para ir monitoreando también la humedad que viene de abajo hacia arriba, o bien la que genera el sistema de riego de arriba hacia abajo. Igual se pueden instalar uno en lo que es al centro de la línea de papaya, y otro un poquito más alejado a lo que es por ejemplo, si yo quisiera monitorear qué tan efectiva es mi franja de humedad, puedo localizar uno a cierta profundidad o distanciamiento de una línea de goteo, y otro poquito más separada. Entonces, lo indicado es que puede tener mucho distanciamiento, pues el cable y el equipo te da ese manejo. Muchas gracias, Inge. También Javier nos pregunta que si el Delta T es un sensor fijo o se puede usar como portátil para medir en varios puntos. Sí, es fijo entre comillas y portátil también entre comillas. Consiste en establecer, este equipo, por ejemplo, en campo ocupa de un tubo, un estadal, para elevar un poquito la señal. O sea, tiene que sobrepasar un poquito el cultivo para que no haya interferencia del aparato azul que puse primero. Déjenme regresar tantito.
Este es el equipo que es el ARSense que va en campo. Este equipo se eleva con un estadal o un tubo. Ese equipo trae un cable en el cual va conectado el sensor. El sensor va instalado pues ya en campo, enterrado. Entonces se pudiera mover, pero no es algo así como que dijeran, pues hoy decido llevármelo aquí, mañana acá. Entonces, digo, si se lo logran imaginar, es de estar también enterrando el tubo, instalarlo, y si lo quisieran retirar, pues hay que desenterrar el tubo, instalarlo en el otro. No sé si eso se les hace un poquito fácil. A lo mejor por todas las tareas que trae uno en el campo se complicaría, pero o no sé también en qué frecuencia el amigo menciona de que hay que cambiarlo. Mejor con una frecuencia de cada 2 meses, a lo mejor sí, o cada mes, a lo mejor el cambiar el equipo de monitoreo a diferentes puntos pudiera funcionar. Muy bien, Javier no nos mencionó cada cuánto tiempo pensaba moverlo. Javier, si nos puedes comentar, ahorita complementamos un poquito más la respuesta. Muy bien, también Luis Roberto nos pregunta si el Delta T sirve solo para monitorear o también puede servir para enviar señal de activación de riego, ya en el caso como de automatización. Si el Delta T puede dar la señal de empezar el riego. Ok, ahorita solamente es monitoreo, es checarlo en campo y no es para que pueda activar un riego. Te puede enviar alarmas al celular, a tu correo. En cuanto nosotros establecemos parámetros, te envía alertas para que uno se dé cuenta que o ya sobrepasó el nivel de agua o requiere riego. Pero tanto así como para iniciar un riego, eso todavía no. Muy bien, muchas gracias. Pregunta también Luis Roberto, que qué tanto pueden verse afectadas las lecturas del Delta T por la salinidad del suelo. Pues fíjate que no me ha tocado, no me ha tocado que no se altera. Eso ya alteraría un poquito más la conductividad eléctrica, pero no, este equipo no se altera con la salinidad al medir el porcentaje de humedad, pues no se altera. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a regresarnos un poquito al tema sobre el riego. Ok, también Javier nos pregunta, ¿qué se puede hacer para poder destapar los goteros cuando están enterrados, en el caso que mencionas del goteo subterráneo? Ok, bueno, no sé si se refiere a inclusión de tierra o por ejemplo, de bicarbonatos. Por ejemplo, en el tema de bicarbonatos se aplican, se haría una aplicación de ácido, pero si es el tema de tierra, por ejemplo, por lo que le dije, por lo regular se puede hacer subterráneo, pero siempre y cuando el terreno sea arenoso. Y que, o sea, que no esté muy compacto, pues no habría problema. Inclusión de tierra, no tanto. No sé si se refiere al tema de tierra o el tema de bicarbonatos. No es específico. Ok. Bueno, también tenemos un video de un webinar también sobre mantenimiento para líneas de goteo. Les dejé también aquí en el chat el nombre del canal de YouTube. También lo pueden consultar ahí para ver un poquito más de detalles sobre el mantenimiento que se le tiene que dar en general. Ok, Freddy nos pregunta, en nuestra área, hablando, me imagino que también del área de la papaya, es muy común el daño de las cintas de riego a causa de los roedores. Que si hay alguna sugerencia para evitar esto. No, pues ya en el tema de roedores es un poquito complicado. Hay unas sustancias que se pudieran manejar. La verdad, no sé qué tipo de roedores también, si son ratas, tuzas. Si serían tuzas, la verdad que el tema del riego por goteo, ahí sí, la verdad que no se recomienda que sea enterrado.
¿Por qué? Porque eso se te dificulta un poquito tener, o sea, el tema de ubicar la fuga de agua. Ya hablando de tusa es muy complicado. En el tema de roedores, la verdad que ahí sí no supiera, bueno, no conozco, no conozco qué pudiéramos hacer en ese tipo de control. Hay productos en el cual se pudiera manejar o hacer un manejo, ¿no?, adecuado de esa plaga, pero en tanto una manguera que te aguante una mordedura de roedor o de tusa, eso es hasta con un calibre muy alto, pues eso casi viene siendo muy complicado. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Qué más? Vamos a revisar. La tubería flexible, FlexNet, cuánto peso, perdón, soporta para el paso de vehículos? La tubería soporta peso siempre y cuando no esté presurizada. O sea, si está trabajando a presión o llena de agua, no es recomendable que pases con un carro, pues, o con un tractor o con un camión. Si está la línea despresurizada, o sea, sin agua, no importa, sí aguanta la manguera. Obviamente no tienes que estar patinando sobre ella, solamente es pasar sobre ella y ya, pero sí tiene muy buen funcionamiento y aguanta ese tipo de trabajo. Sí, claro, también se están jugando carreritas con los tractores encima del Flex, pues no, Exactamente. ¿verdad? No, pues no, Pero así no. para un movimiento normal, ya quedamos. Sí, así sí. Ok. Bueno, una última pregunta, creo, ya no hay otra. Armando nos pregunta, ¿qué nos puedes decir sobre la relación entre la capacidad de infiltración del suelo y la precipitación del gotero de Streamline? Ok, bueno, cada tipo de suelo bueno, tiene diferentes tipos de infiltración, velocidad de infiltración del suelo. No podemos, un suelo arenoso tiene mayor velocidad de infiltración, o sea, hacia abajo. Por lo que se recomienda o se ha visto, por ejemplo, siempre en el manejo en cuanto a riego, es que en suelos arenosos siempre se den riegos un poquito más cortos y más esporádicos para evitar ese tema de infiltración, o sea que todo el nutriente o agua se me vaya hacia abajo, que no se haga el efecto gota, o sea que en las raíces no le llegue tanta agua y que eso se infiltre a mayor profundidad donde no están las raíces absorbentes de nutrientes, ¿no? Eso es lo que se busca es de adecuar el tipo de riego y esto nos ayuda el equipo de monitoreo. O sea, si yo tengo yo ya ubico mis raíces y ubico mis raíces a las cuales yo quiero alimentar, instalo a esa profundidad mi monitoreo, conozco mi capacidad de campo, entonces ya sé que estando en el margen de mi capacidad de campo, no voy a tener ese problema de que, por ejemplo, si lo instalo a 2 profundidades, yo voy a estar también viendo si el riego que hago se me infiltra demasiado o si se me queda en las raíces a las que yo quiero alimentar. Muy completo, muchas gracias, Iván. Creo que ya era la última pregunta, a menos que alguien más haga una en este momento. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar este webinar? Bueno, pues agradecerles su atención y igual sus preguntas. Espero que todas sus dudas hayan quedado claras o aclaradas. De igual manera, ahí tienen el contacto, mi contacto, mi correo, para cualquier otra duda que pudiera surgir o un rancho en específico que habría que elaborar, no sé, un diseño o algo así. Estamos en contacto. Igual les recuerdo que aquí Eli dejó todos los folletos. Igual viene la presentación y pues a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el tiempo
Y voy a dejar abierto el webinar un par de minutos más para que puedan descargar los folletos. Y ya, pues nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que mañana o más tardar el lunes pueden encontrar la grabación en nuestro canal de YouTube y que ahí mismo tenemos la grabación de webinars pasados donde pueden encontrar información complementaria. Que tengan un excelente día y hasta luego. Hasta luego a todos. Bye.